Buenas tardes a todos. Yo voy a unirme, como mis compañeros precedentes, todos los ponentes, en el agradecimiento a los organizadores de este encuentro que me han permitido estar aquí y comunicarme con vosotros esta tarde. Tengo que decir que el ser la última en el turno tiene alguna desventaja. Principalmente es que todo lo interesante se ha dicho ya, pero bueno, voy a aprovechar la ventaja que tiene el hablar de un grupo, o mejor dicho, dos grupos de alimentos estrella dentro de la dieta mediterránea y voy a intentar sacar todas las ventajas, o exponeros, mejor dicho, todas las ventajas que su consumo debe de proporcionarnos para la salud. Bien, insistir también en los dos motores o los dos ejes principales que van rigiendo los problemas que preocupan a la nutrición y a todos los profesionales involucrados. Combatir la malnutrición y aumentar la protección contra las enfermedades asociadas a la civilización moderna. Esto es, y como ya se ha referido esta mañana, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Estas enfermedades se asocian en mayor o menor medida a los malos hábitos alimentarios, tanto cuali como cuantitativos, y constituyen temas muy complejos, transnacionales, nos interesan a todos, tanto los de la parte favorecida del mundo, entre los que nos encontramos, como los que pertenecen a la parte más desfavorecida, y son temas de alta prioridad que necesitan, y esto es muy importante, un tratamiento multidisciplinar integrado para ofrecer productos beneficiosos, viables, atractivos desde el punto de vista sensorial, que estén evaluados nutricionalmente por científicos y avalados por las autoridades sanitarias y los organismos que se interesan y que promueven la salud. En España nos situamos ya en este país y, como se ha insistido esta mañana, España ha experimentado una transición nutricional negativa en los últimos años con modificaciones en la alimentación, esto es, disminución de la ingesta de hidratos de carbono complejos y de fibra dietética, incremento de la densidad energética de la dieta, reducción de la actividad física, y todo esto ha repercutido, ha incrementado de forma muy significativa la prevalencia de sobrepeso y obesidad, que si bien en la población adulta es muy importante, en la población infantil y juvenil, como veis aquí, adquiere realmente tintes muy dramáticos. Esto se manifiesta bien en los desajustes que del perfil calórico tenemos en la dieta los españoles. Si el perfil calórico recomendado, y como se ha insistido en buena medida esta mañana, el reparto energético tiene que venir principalmente la energía suministrada por los hidratos de carbono, entre un 50 y un 60%, las proteínas deben de suministrar una energía inferior al 15% del total y los lípidos inferior al 35%. Aquí, en esta tabla, podemos ver cómo desde mediados de los años 60 hasta mediados de los años 2000, la energía que proporcionan las proteínas es más o menos la que consumimos en la dieta, se ajusta a las recomendaciones nutricionales, pero no así la energía que proporcionan los hidratos de carbono, que se estima en el año 2006 alrededor del 40%, mientras que debiera de ser muy superior, entre el 50 y el 60%. Y esto a expensas del suministro energético a partir de los lípidos, de las grasas.
Si hacemos una reconsideración de base y queremos seguir una dieta variada, equilibrada y saludable para poder envejecer con una garantía de bienestar razonable, pues debemos de seguir la dieta mediterránea, porque todo lo que presenta son ventajas. Esto no ha sido así en los últimos años. Ya os digo, el ser el último, pues resulta que la parte importante ya la han detallado los demás, pero bueno, se puede ver que según los datos de la valoración de la dieta española de acuerdo con el panel de consumo alimentario, pues en los alimentos que nos ocupan, que son en este caso, el anterior, los cereales y los derivados y las legumbres, pues podemos ver que de la ingesta recomendada, que es la barra azul, el consumo real es muy inferior y en el caso de las legumbres es prácticamente anecdótico. Esto realmente es muy mal asunto en un país en donde las materias primas favorecen tanto el seguir una dieta variada, equilibrada y saludable. Es realmente una lástima. Se nos recomienda que de cereales la ingesta diaria sea de entre 4 y 6 raciones. Estas raciones se estiman entre 40 y 60 gramos de pan, por ejemplo, u de 60 a 80 gramos de pasta o arroz. Se insta a que el consumo de cereales, que se sitúa siempre en la base de todas las pirámides alimentarias, sea alto y diario. El consumo de legumbres se estima entre de 2 a 4 raciones semanales, siendo estas raciones de 60 a 80 gramos. Esto supondría, si consideramos 5 raciones de 50 gramos de pan al día, 250 gramos de cereales diarios. Y si consideramos 3 raciones de legumbres de 70 gramos a la semana, 210 gramos a la semana, 30 gramos al día. Esto es lo que deberíamos de tomar y esto es lo que en realidad tomamos. Si veis cuál ha sido la pauta de consumo de cereales y derivados y de legumbres en los últimos 10 años, desde el año 2000 hasta la actualidad, pues lo que podemos ver es que la disminución en el consumo de estos dos grupos de alimentos ha sido espectacular. De pan, datos del año pasado del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino sitúan el consumo total de cereales y derivados alrededor de 160 gramos, mientras que el recomendado sería del 100% superior. Estamos consumiendo la mitad de lo que deberíamos de consumir. Y en cuanto a las legumbres, es realmente preocupante. Consumimos aproximadamente el 30% de las legumbres que debiéramos de consumir diariamente. Son muchos los factores que nos pueden hacer pensar que están detrás de este decrecimiento en el consumo de productos que se sabe a ciencia cierta y desde el punto de vista científico que proporcionan muchas ventajas desde el punto de vista nutricional y su consumo se vincula a una vida saludable y prolongada. Quizá entre los factores que puedan estar detrás de este consumo pobre de alimentos importantes, pues esté, el incremento en el número, esta diapositiva también la ha pasado mi compañera, el incremento significativamente exagerado del número de hogares en España en los últimos años. Ved aquí que el número de hogares
españoles ha incrementado prácticamente un 30% en los últimos 9 años, mientras que el incremento poblacional ha sido de un 14%. Esto significa que el número de personas por hogar ha disminuido sensiblemente. Esto lleva consigo una modificación también en los hábitos alimentarios, porciones más pequeñas, individualizadas, normalmente poco tiempo para cocinar, utilización de comidas preparadas, etcétera, etcétera. Quizá la compra en el mercado o en el supermercado se reduce a una vez a la semana o a una vez al mes. Son muchas las razones que nos podían hacer pensar cuáles son los factores que están detrás de ese pobre consumo. Ved, por ejemplo, que para las legumbres, que repito, el consumo es puramente anecdótico, un 30% de lo que se debería de consumir, se consumen, datos del Ministerio del Mar del 2009, se consumen por habitante y año 3,2 kilos de legumbres. Principalmente son garbanzos, alubias y lentejas. En cuanto a cereales, el consumo se estima en unos 58 kilos por habitante y año. Fijaros que la Organización Mundial de la Salud estima como recomendado el consumo de 90 kilos por habitante y año solo de pan. Y esta es la cifra oficial que se da de consumo de cereales totales en cualquiera de sus formas. Estamos consumiendo menos de la mitad de lo que deberíamos de consumir. El producto derivado que se consume en mayor cantidad sigue siendo el pan. Ya habréis oído, hay muchas iniciativas que se han tomado en España en los últimos años para instar al consumo de pan, algunas más afortunadas que otras, para instar al consumo de un alimento sencillo, versátil, barato, cuya incidencia es un alimento cardiosaludable. Todo son ventajas. Sin embargo, el consumo de este alimento ha experimentado una bajada que ya se inició en los años 80, quizá vinculada, y desgraciadamente digo, a que es un alimento barato y, como esta mañana han apuntado algunos de los ponentes, en España no es que se comprara lo que se debía, se compraba lo que se podía. En cuanto el poder adquisitivo aumentó en España, a partir de los planes de desarrollo, el consumo de pan, de legumbres y de alimentos sencillos y baratos bajó. Y se incrementó el consumo de alimentos de valor añadido superior, cuyo exceso pues ha redundado en el incremento o en la prevalencia de enfermedades como las que hemos comentado al principio. Esto es una realidad. Quizá habría que pensar que si para comer bien lo tenemos que hacer todo más caro, pues bueno, habría que replantearse muchas cosas, ¿no? Este es el detalle del consumo de los distintos tipos de pan que recoge el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para el año 2009. Fundamentalmente, el pan se consume como pan fresco normal. En cuanto a bollería, pastelería, galletería, cereales para el desayuno, el consumo ha aumentado ligeramente. Se estima en alrededor de 13 kilos por habitante y año, todas estas variantes de derivados de cereales. En cuanto al arroz, un producto que se consumía hace 30 o 40 años
en España de forma muy asidua y cuyas cualidades culinarias permiten que su consumo sea bajo formas muy diversas y muy apetitosas, pues actualmente está reducido a unos 4 kilos por habitante y año. La zona de la Comunidad Valenciana sigue siendo una buena consumidora de arroz, no así otras zonas autonómicas españolas. El total de pastas alimenticias también ha experimentado un pequeño repunte. Se consumen alrededor de 4 kilos por habitante y año, fundamentalmente como pastas alimenticias secas. Aquí os he puesto unas gráficas que permiten observar cuál ha sido la evolución del consumo per cápita a lo largo de los últimos años en cuanto a pan, consumo total en casa, en el hogar y extradoméstico en los últimos 20 años. Veis que, como os decía, el consumo bajó, se mantuvo estable hasta finales de los 90, principios de esta década, y actualmente tiene una tendencia a la baja. Sin embargo, en este mismo tiempo, los productos de galletería y bollería han experimentado un pequeño incremento. Este es los gráficos correspondientes al consumo en el hogar, mucha más galleta y productos de bollería y menos pan, y esta es la evolución del consumo fuera del hogar, en donde las distintas variantes de los cereales han experimentado un incremento, aunque solo sea leve. Este es una tabla en donde se pueden recoger cuál es la composición nutricional del pan y apreciar que es un alimento saludable que ayuda significativamente a seguir una dieta equilibrada, aporta una proporción adecuada de hidratos de carbono complejos de digestión lenta, principalmente almidón, y fracciones normalmente o cuantitativamente insolubles de fibra dietética. Constituye la mayor fuente, de hecho, de fibra en la dieta, muy por delante de frutas y hortalizas. Es bajo en grasa, con alta proporción de grasa insaturada, es vegetal y, de no estar añadido, no contiene colesterol. Contenido de azúcar es bajo y posee una densidad de nutrientes adecuada. Aquí tenéis el detalle de macro y micronutrientes que proporcionan 100 gramos de pan, y hay que resaltar que el valor nutricional de los cereales consumidos como pan es tanto mayor cuanto más integral sea la harina que empleamos para su fabricación. De hecho, en las recomendaciones nutricionales del consumo de cereales en la base de la pirámide, se insta a que el 50% del consumo total de cereales y derivados sea a través de formas integrales. La realidad no es esa, sino que productos derivados de cereales con harina refinada se consumen el 87% y solo el 13% responde a esas directrices que desde las organizaciones que promueven la salud nos instan a consumir. Esto es así porque los cereales que contienen las capas de salvado y de germen, la capa de aleurona, el pericarpio, contienen mucha mayor concentración de fibra, mayor concentración de micronutrientes. Los minerales y las vitaminas, sabéis que se localizan fundamentalmente en las capas externas del grano, y durante la molienda, durante el refinado, esas capas se eliminan, con lo cual se eliminan también aquellos micronutrientes que se localizan en ellas.
y contienen también los tan traídos y llevados fitonutrientes o compuestos bioactivos asociados con funciones biológicas deseables, pues antioxidantes, antihipertensivos, antihipercolesterolémicos, etcétera, etcétera. Aquí tenéis una gráfica en donde se puede observar cuál es la pérdida de micronutrientes, o mejor dicho, cuál es la retención del total que tendría una harina de trigo integral 100%, qué es lo que queda. Tenéis las barras en negro después del refinado de la harina. Y podéis ver que la pérdida de algunos micronutrientes es realmente significativa. Prácticamente no queda vitamina E, vitamina B6, vitamina K, se pierde magnesio, manganeso, vitamina B2, distintas vitaminas del grupo B, solamente se retiene alrededor del 20% de la fibra, metales bivalentes y monovalentes se pierden y se retienen solo hasta el 20%, etcétera, etcétera. Las proteínas se retienen en un 75% y las calorías incrementan un poco. La matriz se enriquece en almidón digerible y el contenido calórico aumenta un 7%. Es decir, debemos de tomar cereales en sus formas integrales a ser posible. Aquí tenéis la composición nutricional tanto de pan de barra normal como de pan de molde obtenido a partir de harinas integrales y de harinas refinadas. Y podéis constatar lo que os comentaba, y es la pérdida de micronutrientes, de grasa y de fibra cuando los panes se fabrican a partir de harinas refinadas, independientemente de que sean pan de molde o pan de barra. Bien. Si pasamos a las legumbres, estamos hablando de un grupo de alimentos eminentemente proteico y eminentemente barato. Las proteínas de las legumbres duplican y a veces triplican la cantidad respecto de la cantidad de proteínas que se encuentran en los cereales. Son buena fuente de hidratos de carbono, además de digestión lenta, con lo cual los alimentos que proporcionen después de su cocción o del preparado culinario tendrán una hidrólisis del almidón mucho más lenta y el índice glicémico será más bajo, mucho más bajo que el de los cereales, proporcionan una cantidad de fibra soluble e insoluble muy importante. Aquí tenéis algunos datos, del 15 al 30% del peso, según el tipo de legumbre. Son alimentos que tienen, salvo alguna excepción, un contenido de grasa bajo y una cantidad de cenizas alto, ligada directamente a la cantidad de fibra total. Son muy buena fuente de minerales, principalmente de potasio, de zinc y de selenio. Aquí tenéis también cuál es la composición en minerales. Tienen una composición en aminoácidos esenciales muy interesante y, como se conoce ya desde hace tiempo y se ha apuntado con detalle esta mañana, complementan muy bien cereales y legumbres. Los cereales son deficitarios en aminoácidos como la lisina, aminoácidos básicos, de los cuales las legumbres exceden de forma importante. Sin embargo, las legumbres tienen como aminoácido limitante aminoácidos azufrados y el triptófano. Y los cereales tienen una composición adecuada en este tipo de aminoácidos esenciales, con lo cual la combinación cereales y legumbres es sinérgica y se conoce desde hace mucho tiempo las ventajas que desde el punto de vista nutricional presentaría el consumo conjunto de estos grupos de alimentos. Aquí tenéis una tabla en donde se recogen los beneficios potenciales
para la salud de nutrientes y factores bioactivos de las legumbres. Control de peso, enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer son las principales enfermedades, y aquí tenéis en las distintas filas los nutrientes y los factores bioactivos que se encuentran en las legumbres y cuál sería su función protectora en cuanto a estos distintos tipos de enfermedades. Ved que las fibras y los oligosacáridos de las legumbres, así como los ácidos fenólicos, los lignanos, los taninos y los flavonoides, protegen contra estas 4 enfermedades. Si bien se conoce bien la importancia que desde el punto de vista nutricional tienen estos grupos de alimentos, el consumo real es muy bajo y se deben diseñar estrategias que fomenten esa alimentación saludable, que permitan la recuperación de las características tradicionales de la dieta mediterránea, y para ello la ciencia y la tecnología de producción, conservación, comercialización y distribución de alimentos está a favor. Como decía al principio, debemos de aunar esfuerzos, todos los que estamos en esto, científicos, tecnólogos, nutricionistas, médicos, políticos, etcétera, etcétera, para convencer a la población, convencer a los individuos de las ventajas que supone el seguir una alimentación, una dieta saludable. Y realmente nos deberíamos de sentir muy, muy afortunados de estar en un país en donde las materias primas deseables y saludables son una riqueza cultural, como se ha dicho esta mañana, característica de los pueblos del arco mediterráneo, y que realmente deberían de instar, todos los profesionales deberíamos de unirnos para convencer que realmente la alimentación no lo es todo. Indudablemente existen otros factores que junto con la alimentación nos pueden proporcionar la vía o las vías para la salud y el bienestar, pero no cabe duda que la alimentación sigue siendo uno de los factores más importantes. Y nada más, con esto es lo que tenía más o menos idea de comentaros. Muchas gracias.